caía en una incertidumbre absoluta porque tenía el taller de producción, pero la chocolatería literalmente se fue a una bodega. Me acuerdo que cerramos esas puertas y le dije como, quédate de vacaciones, ya veremos qué pasa. Y dejé todo de la chocolatería en esa bodega y entré a la más grande incertidumbre que yo he tenido hasta el momento con respecto al negocio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Buen Gusto Podcast. Hoy estamos muy contentos porque nos encontramos con una amiga de la revista. Ella es Marcela Portela, fundadora de La Chocolatera acá en Bogotá. Con ella vamos a estar hablando de su historia de vida empresarial, pero también de lo importante que es la innovación para no dejar morir a la tradición. Bienvenida, Marcela. Gracias, Karen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentos de tenerte en este episodio de Buen Gusto Podcast. Igualmente. Me alegra mucho estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Queremos empezar esta conversación por conocerte un poquito más. De pronto quienes tengan referencia a La Chocolatera, pero no sepan quién está detrás de esta idea de negocio. ¿Quién es Marcela Portela? Bueno, Marcela Portela es una enamorada del cacao, del chocolate desde hace mucho tiempo. En realidad, la Choco en últimas es la concreción de un sueño que he tenido desde temprana edad, ¿sí? Desde pequeña. ¿Sí? Me he relacionado con el chocolate mucho desde el amor y desde la tradición. Ha sido así, entonces, desde la tradición, con el chocolate caliente, con las onces en casa, con la familia, y desde el amor con mi mamá, que siempre sus regalos cuando llegaba de viaje y demás tenían que ver con el chocolate. Entonces, desde ahí, para mí, las tabletas de chocolate o los bombones y demás siempre estuvieron rodeados de mucho encuentro, de amor, de abrazo de mamá. Para mi hermana y para mí eran muy importantes. Entonces, desde siempre estuvieron muy cargadas, pues el chocolate estuvo muy cargado de significado. Dada esa claridad, ese amor con el chocolate y demás, yo sabía que en algún momento quería tener mi chocolatería. Yo soy de formación antropóloga, estudié antropología. Cuando estaba terminando la carrera, decidí poner pausa y dije, ya es el momento de también empezar a estudiar chocolatería porque quiero empezar a poner mi proyecto, quiero empezar a andar con las dos cosas al mismo tiempo. Entonces mi tesis fue sobre el chocolate y empecé a la par pues con el tema de la chocolatería. Hice unos viajes, estudié chocolatería, aplacé mientras estudiaba antropología. Cuando regresé, retomé últimas materias, retomé el tema de la tesis y empecé paralelamente pues a poner el negocio a puerta cerrada. Entonces estamos hablando ahí del 2007. La chocolatera finalmente nace en el 2007 a puerta cerrada, chocolateaba, hacía las recetas, yo le digo laboratear, entonces me metí a mi taller de producción, hacía las recetas, las llevaba y las vendía los fines de semana. Trabajaba los fines de semana para chocolatear y ya entre semana iba, se los daba a probar a mis compañeros, profesores, los vendía y bueno, un poco paralelamente como que empezó la chocolatería. Y desde el principio se llamó La Chocolatera. Se llama La Chocolatera debido a una canción, como en homenaje a una canción de Alpón, a la hija Alcón Simón, a la landa, al latero, a la hija el chocolate. Me gustaba mucho el juego de palabras. La cajita también es como un poquito para que la gente juegue con las palabras, pero me parecía linda esa canción que también de alguna manera evoca ciertos juegos y ciertas tradiciones y siempre pues el chocolatero, el chocolate y bueno, como que era una invitación a ese jueguito. ¿Cómo se ha nutrido la chocolatera de la antropología? Pues bastante, porque bueno, la esencia de la choco para mí es como darle homenaje a la tradición, honrar la tradición. Cuando yo empecé con la chocolatería, tenía un poquito de susto porque en Bogotá, estamos hablando del 2007, hace 15 años más o menos, no existían tantas chocolaterías. Por ejemplo, como en la parte de bombonería y en la parte de tabletas de chocolate, normalmente eran golosinas y eran de chocolate sucedáneo. Es decir, no se trabajaba mucho con chocolate real digamos, en esa gama de bombonerías, de tabletas y demás. Entonces yo decía, corro riesgo, ¿sí? Pues finalmente es un riesgo creerle al sueño y ponerlo a andar y presentar también esto que finalmente tiene un trabajo supremamente diferente
a las chocolatinas industriales que salían y por tanto eran mucho más barato, además con otra calidad, que era chocolate sucedáneo. Esto era como una propuesta que o la gente podría abrazar o no. Y bueno, nosotros no tenemos tanto la tradición, digamos, del bomboncito, de la trufa, con muy poco y más, como te lo estoy diciendo, más desde el lado industrial, no tan artesanal. Pero a mí me regaló mucha tranquilidad saber que dentro de nuestra tradición, ahilándolo con lo que me dices de la antropología y demás, sí hemos sido chocolateros durante muchos siglos. ¿Sí? Entonces está el tema del chocolate caliente, nuestro paladar está acostumbrado al chocolate, tanto en las mañanas como en las tardes. Pues ya sabes que aquí en Bogotá el tema del chocolate santafereño es importante. Les dije, por supuesto que sí, acá nosotros somos chocolateros de maneras diferentes, no importa, entonces vamos a hacer que la chocolatería abrace esa tradición y que además pueda poner el chocolate de diferentes formas, porque es que nosotros como cultura amamos el chocolate. Entonces, si lo pones como bebida caliente o lo pones como bombón y encima le cuentas a las personas de qué se trata, por ejemplo, el chocolate real versus el chocolate sucedáneo y demás, esas cosas van a terminar siendo valoradas. Y en efecto, eso en el camino fue muy bonito, tuvo buena acogida. Y la buena acogida en últimas es por eso, porque está en nuestra esencia, porque hace parte de nuestra tradición, porque es familiar. Sí, por más de que yo llegara con un chocolate, por ejemplo, de sal marina, la gente me decía, ¿sal marina? No, eso es muy raro. Y yo, pues sí y no. Sí, es un contraste entre tres gustos, sí, el salado, el amargo y el dulce, pero nuestro paladar lo conoce. O acuérdate cuando te tomas un chocolate con tamal. O con queso. Sí, o con queso que se lo metemos y me decían, sí, tienes razón, y yo, tu paladar no solo lo conoce, lo acepta. Entonces, claro, es un bombón de sal marina que inicialmente como que parece que no cuadra, pero en últimas tú ya sabes que sí. Entonces, bueno, desde ahí era eso, jugar con los sabores, jugar con las propuestas y demás, basada en una tradición, que es el consumo del chocolate. Y háblanos de esa faceta también un poco artística que hay detrás de la chocolatera. Bueno, lo que pasa es que hacer bombones de manera artesanal te exige hacer pieza por pieza. En algún momento tienes que rellenar uno por uno o cubrir de chocolate uno por uno o moldear, adornar uno por uno. Y pues es como un lienzo en blanco. Para mí el chocolate es como un poquito mi lenguaje. Es ahí donde me puedo expresar de muchas maneras. Y existen muchas técnicas, existen muchas maneras en las que puedes plasmar de pronto las cosas que te vas imaginando en el producto final. Entonces, pues da mucha alegría saber que en el proceso puedes disfrutar también de esa parte. Sí, que no solamente sea llamativo cuando la persona se lo quiere comer, sino que en el proceso tú disfrutes dando una pincelada. Sí, que eso me gusta a mí. Porque además de todo en ese proceso de hacerlo uno por uno, de verdad hay mucha reflexión con respecto a todo lo que ha pasado para que yo tenga todos los insumos necesarios para poder hacer esto. Estamos hablando de una trazabilidad humana, es decir, de gente que ha tenido que en el pasado estar trabajando, cultivando, cosechando, haciendo, no sé, las pinturas, que si hago una pintura, qué sé yo, con cúrcuma, no sé. Si me explico, detrás hay mucha humanidad, detrás hay mucho trabajo, detrás hay mucha gente, ¿sí? Y en adelante, encima van a haber personas que se van a estar disfrutando de ese trabajo mío que estoy haciendo en ese momento. Entonces, desde esa conciencia me gusta hacerlo porque estoy entregando con mucho cariño, digamos, cada pieza. Sí, lo hacemos con mucha conciencia, cuidando mucho los ingredientes, honrando mucho, pues, por supuesto, toda la cadena que tiene que ver con el cacao para que de verdad podamos consumir lo que estamos consumiendo. Pero ese momento en el que me dices puntualmente de como de esa parte artística, hay una parte también reflexiva y también como con intención, ¿no? Que esto que también yo estoy entregando, pues llegue en bendición a quien se lo vaya a comer. Entonces esa parte es bonita en el proceso de producción. Cuando tú empiezas a estudiar el mundo de la chocolatería, ¿quiénes fueron esos mentores? ¿Cómo fue que te empezaste a enamorar? Pues más allá de los recuerdos de infancia y del producto final, también del proceso y de que además te lleva a emprender en un negocio que más adelante ya me contarás qué tan fácil o no es.
porque pues es un producto que igual es de consumo limitado a algunos momentos especiales, no es lo mismo montar un asadero de pollos que una chocolatería, evidentemente. Entonces, cuéntame un poquito como sobre esos mentores y esos inicios. Ay, qué bonita pregunta, porque hubo muchas personas importantes, algunos que me pusieron resistencia y esa resistencia me ayudó un montón. Es decir, personas muy cercanas que me dijeron como, no. Es decir, por favor, pensemos en otra cosa que sí pueda dar, ¿sí? Y eso a mí me regaló mucha fuerza, porque mientras me decían que no a algo que yo estaba sintiendo internamente, que sí, sí, me generó fuerza, sí, me fortaleció y no, sí, sí quiero y gracias por tu no, porque me está dando una inyección importante de, no sé, de berraquera, como sí, sí quiero, sí, y al mismo tiempo otras personas me decían, como mi hermana, tranquila Marcela, si tenemos que hacer esto, 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 yo voy a estar ahí con usted, no se preocupe, y hasta el día de hoy ha sido así. ¿Vale? Al mismo tiempo, por ejemplo, con la tesis de antropología, yo en algún momento dije como, Dios mío, enfrentarme a decir que mi tesis va a ser sobre el uso, el simbolismo y las prácticas sociales alrededor del chocolate en Bogotá, pues en una tesis de antropología donde normalmente se esperan como otro tipo de temas y más en un país como Colombia donde hay tanto material para otro tipo de temas, pues también como que me generaba un poquito de desafío y decía, Dios mío, será, y pues ahí mi director de tesis en ese momento, que es Carlos Páramo, me dio también todo el impulso y me dijo, pero claro que sí, sí, y vamos a hacerlo porque es que además tiene todo que ver y demás, entonces me ayudó mucho a no irme como por un lugar común de, de, de lo que se esperaría de un antropólogo en Colombia, sino me permitió también decir, esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú sientes, hay un propósito de por medio, le vamos a creer. Sí, entonces eso me ayudó un montón. Encima que cuando abrí la chocolatería, cuando ya la abrí ya en la Macarena, que fue en el 2008, pues fue muy bonito porque era un lugar muy pequeñito. Era un lugar que de verdad con 7 personas ya había voleo y ya era mucha gente. Y yo ahí hacía absolutamente todo. Y como era tan pequeño y tenía tan poca capacidad de almacenamiento, entonces fue un escenario perfecto para, por ejemplo, empezar a hacer trabajo de campo para mi tesis. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no tenía cómo guardar, por ejemplo, ni un amasijo, ni un pan, ni nada, porque no tenía como un espacio suficiente de nevera. Mi nevera era de las pequeñitas que utilizaba para hacer los bomboncitos y para... No, si tenía una estufita de 2 puestos donde podía hacer el chocolate caliente. Entonces, yo le decía a la gente que yo les vendía el chocolate caliente, pero que ellos trajeran el acompañante. No les decía qué, porque yo también estaba ahí curiosa de, vamos a ver qué nos cuenta la gente de Bogotá sobre esta tradición, ¿viste? Y era súper lindo porque llegaban en la puerta con una bolsita y yo sabía, quieren chocolate caliente. Me pedían chocolate caliente y llegaban con pan o con almojábanas o con tamales. Yo tenía un horno, entonces calentaba y empezábamos a hablar alrededor del chocolate con el chocolate. Fue muy importante eso para que tanto para el crecimiento de la chocolatería como para la tesis misma. Y todas estas personas, incluso que te digo que podrían llegar a considerarse como minis mentorcitos, ¿sí? Que me iban impulsando en el camino. Respecto a eso, hay algo que llama mucho la atención de la chocolatera y es precisamente el vínculo que la gente tiene con el negocio, que eso no es fácil para ningún, creería yo, para la mayoría de empresas gastronómicas, o sea, que casi que el consumidor se vuelva co-creador de la experiencia, en este caso lo que nos cuentas, o incluso lo que te llegó a pasar después en pandemia, que tienes obviamente una crisis como tantos otros negocios en el sector, pero es la gente la que al final no solamente te pide que regreses, sino que además te ayuda a través de una vaqui a que eso se haga realidad. Eso creo que no mucha gente lo cuenta y sería lindo que nos cuentes si quieres la experiencia de la vaqui, pero también eso cómo se logra, ese vínculo, ese amor que tiene el consumidor, tus clientes por la marca y por el producto. Sí, me hiciste suspirar. Sí, supremamente, perdón, pero es que me conmueve. Sí. Sí, claro, con la pandemia tuvimos que cerrar
y pues fue una situación es que de verdad yo no le prestaba tantas bolas a las redes sociales, ¿sí? Y no sé la importancia, sé la importancia que tienen y aún así digamos que no se ha convertido en mi fuerte, pero en ese momento menos, no le prestaba ni 5 de atención. Entonces la mayoría de mis clientes reales no me seguía, ¿sí? Entonces fue cerrar y ¿cómo hago? ¿Cómo le aviso a mis clientes que al menos estoy con el taller de producción? ¿Sí? No hubo manera de eso. Finalmente empecé con el taller de producción, entonces a trabajar ahí pues a puerta cerrada y solamente con domicilios y demás. Tuvimos que entregar el local de la chocolatería, entonces caía en una incertidumbre absoluta porque tenía el taller de producción, pero la chocolatería literalmente se fue a una bodega. Me acuerdo que cerramos esas puertas y le dije como, quédate de vacaciones, ya veremos qué pasa. Y dejé todo de la chocolatería en esa bodega y entré a la más grande incertidumbre que yo he tenido hasta el momento con respecto al negocio, de no saber qué iba a pasar y además tampoco tenía cómo avisarle a los clientes y demás. Finalmente el voz a voz, seguir moviendo las redes, una cosa y la otra, los clientes reales empezaron a llegar. Y empezaron a llegar con mucho cariño, ¿dónde estás? Nos dimos cuenta que te fuiste, casi me desmayo cuando vi que ya no estabas, por favor, qué emoción que ya estás otra vez al menos en redes. Entonces empezaron a pedir chocolatico caliente para la casa y era muy emocionante recibir los mensajes de las personas. La música es muy importante en la chocolatería. Yo les digo a los chicos que hacen parte del equipo de trabajo que la música es tan importante como el chocolate. Entonces me acuerdo que en el chocolate les ponía una cancioncita de listo y tu chocolate te acompaña con esta canción y en efecto era una canción de la playlist de la chocolatería y llegaban fotos de la gente tomándose el chocolate con la canción. Entonces empezó a haber como un derrame de cariño que para mí fue combustible puro. De verdad, yo no sabía, es decir, yo sí sabía que la gente salía muy contenta de la chocolatería, pero no sabía que la gente amaba la chocolatería como la ama, ¿sí? Y creo que le adjudico ese amor, pues por un lado porque creo que se siente el amor también que hay detrás, ¿sí? En cada producto, en cada proceso, en el lugar, en cada libro puesto, en cada canción elegida, creo que se percibe, pero también se lo adjudico mucho al hecho de que las personas cuando van a la chocolatería contactan con su propia relación con el chocolate y con la tradición. Entonces, como la suma de las dos cosas, ¿sí? Yo ofrezco un espacio donde se puede recrear, digamos, como tú quieres el amor que tú le tienes al chocolate. Y el amor que tú le tienes al chocolate está muy ligado a muchas memorias. Pues una vez llegó una chica, me acuerdo mucho, yo agradecí mucho haber estado en ese minuto. Ay, me dijo, gracias, porque hace 3 años no probaba un chocolate como si yo, ¿cómo así? Me dijo, me supo el chocolate de mi mamá y mi mamá murió hace 3 años. Y hoy volví a sentir eso. Y rompió a llorar. Y fue muy lindo, pero eso deja claro finalmente que el chocolate también es un vehículo para que tú contactes muchas veces con unas memorias que a veces ni siquiera sabes que las tienes, ¿sí? Que de repente pasan pequeños detonantes que hacen que tú las tengas. Y creo que la chocolatería es un escenario donde suceden esas cosas. Encima, como que el chocolate, el consumo del chocolate no es tan transaccional. Entonces las personas normalmente cuando van con tiempo, van con una persona con la que quieren compartir ese momento. Sí, hay algo especial en ese encuentro. No es de tomarnos un vasito de jugo y salir, un vasito de agua, no. Realmente hay un ritual momentáneo, pequeño, no importa, pero un ritual donde te estás generando como un poquito de felicidad. Y creo que la chocolatería es cómplice de eso. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de la Baki. Creo que es una anécdota bien sobresaliente, que no todos los negocios la pueden contar. Sí, fue muy bonito porque además de verdad que todo confabuló para que la Choco se volviera a abrir. Donde era el taller ya había sido la chocolatería en algún momento. Entonces logré encontrar un espacio para llevarme el taller y volver a abrir la chocolatería donde ya la había tenido años atrás. Del 2010 al 2016 había funcionado ahí y resulta que el local del lado además estaba desocupado
y todas las personas del edificio aprobaron que yo estuviera ahí. Entonces, de repente, de estar en la incertidumbre absoluta, de repente estaba como metida en un milagrito, de verdad. Entonces ya este local y todo se está dando y pues lo único que falta en últimas es plata, sí, como para poder llevarlo a cabo. Digamos que no me asustaba de nuevo empezar con las uñas porque así empecé. Sí, entonces dije, bueno, este va a ser un segundo empezar de esta manera, pero de igual manera se necesita como un empujón. Y una chica me dijo, ¿no has pensado en Baki? Y yo, no, y me explicó. Y le dije, bueno, lo voy a hacer. Abrí la Baki y entonces la idea ahí era que las personas apoyaran con 70,000 pesos. Y ese, sí, con 70,000 pesos y pues lo que quisieran, pero 70,000 pesos costaba como el bono, que era un bono por un 10% de descuento por todo un año en todos los productos de la chocolatería y demás. Y pues empezó la gente a aportar de una manera muy generosa. De verdad, algunas personas, listo el bono, otras personas, mira, solamente puedo esto, pero con todo el amor del mundo. Otras personas mucho más sin ningún tipo de pedir nada a cambio. De verdad que el amor que la Choco recibió a través de esos bonos de verdad, fueron impresionantes, fueron alucinantes, ¿sí? Y era sobre todo las palabras de las personas, la felicidad de las personas, los mensajes que llegaban de las personas. Estamos felices que vuelvas a abrir, merece la pena ese lugar. Bueno, en fin, la gente como, no sé, metiéndole la ficha a su casita de chocolate. Sí, ay no, fue muy lindo. Finalmente pudimos hacer como una recolecta y esa recolecta nos ayudó para, bueno, sí, para poder volver a empezar, porque fue un volver a empezar. ¿Y sí, cómo fue ese resurgir para ti? ¿Cómo lo vivís? Así como te cuento ahorita, muy conmovida por todo el amor y con mucho compromiso también de por medio, porque si había tanto amor, pues yo quería retribuir de la misma manera. Sí, entonces metiéndole también todo el cariño al asunto. Evidentemente no ha sido fácil después de la pandemia. La realidad cambió, digamos, a muchos niveles, a niveles financieros, a niveles de reto, a niveles de equipo de trabajo, a niveles de lo que necesita. Realmente fue un antes y un después, un cambio de era, sin lugar a duda. Ha sido desafiante como ha sido bonito. También te digo que estuve en momentos donde me sentí pasmada y sentí que ya no podía soñar. También me pasó, ¿sí? De decir como ya el agotamiento me pudo, yo ni siquiera tengo permiso de soñar un poquito más con esto, ¿sí? Y se me pasó. Afortunadamente se me pasó, sí. Sí, como que son de esos momenticos donde uno lo siente y es importante sentirlo también, porque creo que si no lo hubiera sentido hasta el fondo tampoco me hubiera podido otra vez poner de frente y decir como no, un minuto, quiero seguir soñando con esto, me hacen falta un montón de proyectos por hacer realidad, le quiero seguir creyendo a esto, detrás de esto hay muchas personas, pues realmente vale la pena, vale la alegría, vale el esfuerzo, vale la satisfacción, lo vale, ¿sí? Entonces, bueno, como en ese sube y baja, estuve, sí. Entonces fue un resurgir en un escenario nuevo, ¿sí? Con recursos y con aprendizajes que ya estaban dentro del bagaje, lo cual sirvió mucho, ¿sí? No me sentí como cuando empecé, pues porque ya habían aprendizajes acumulados y otro tipo de cosas, lo que les acabo de decir, pero sí me sentía de todas maneras en ese proceso de, bueno, sí estoy renaciendo, sin lugar a dudas está pasando. ¿Cómo te defines tú como empresaria? Dios mío, yo soy soñadora, sí, soy soñadora y soy de esas empresarias soñadoras. Y creo que sí vale la pena prestarle atención y darle energía a los sueños para poder aterrizarlos, ¿sí? Para poderlos ver materializados. Creo que sí, creo que soy una empresaria soñadora y creo que al mismo tiempo que soy soñadora soy una empresaria cautelosa, ¿sí? Entonces, así como sueño con mucho ímpetu,
A la hora de aterrizar las cosas pienso mucho también en hacerlo como, sí, como los gatos cuando caminan con tanta cautela simplemente para lograr su objetivo. Entonces, creo que eso me ha acompañado, creo que eso me ha servido. Eso, creo que me describiría. Hay algo que llama la atención en la chocolatera y es que tú siempre has estado ahí. O sea, normalmente, y pues ahora pasa, siento yo mucho más, como que los emprendimientos cuando surgen y se consolidan un poco, casi que está como la idea de, bueno, ya consolidé este negocio, contrato un administrador, gente, un equipo de trabajo para que lo saque a flote y yo me dedico a otras cosas o a pensar o a otros negocios y tú siempre has estado ahí constante, ya van 15 años al pie del cañón y sigues enamorada evidentemente de tu proyecto y de tu empresa. ¿Para ti eso es importante o en algún momento has pensado que también vale la pena ya como empezarse a desprender? Para mí ha sido difícil delegar, pero es algo que he tenido que aprender y considero que es muy importante hacerlo y hacerlo desde temprano. ¿Sí? Porque delegar también te permite tener la energía para seguir soñando y seguir aterrizando. ¿Sí? Cuando no delegas, no sucede. A mí me costó mucho aprender a delegar justamente porque quería estar en todo. Y no quería estar en todo por falta de confianza, sino más bien como por pasión. ¿Sí? Entonces yo quería estar en esto, pero también quería estar en eso, pero también quería estar en esto y quería estar pendiente de los clientes que iban y charlar con los clientes, pero al mismo tiempo quería estar en taller de producción y al mismo tiempo quería, ¿sí? Me ha tocado dividir, ¿sí? Ya no es lo mismo que antes. Antes yo tenía el taller de producción en la misma chocolatería, entonces me era mucho más fácil estar ahí de lleno, poder contactar con los clientes y demás. Ahora el taller de producción no está ahí donde está la chocolatería y yo, dentro de las cosas que a mí más me gusta, es chocolatear. Sí, dentro de lo que más me gusta y de lo que si me ponen a elegir de todo lo que es una empresa, Marcela, chocolatear, desarrollar productos, crear, es lo que más me gusta. Me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta mucho cuando la gente me cuentan las historias que han vivido ahí dentro de la chocolatería. Sí, hay una pareja que un día llegó uno por un lado y el otro por el otro lado y se encontraron y ahora van con sus 2 hijos. ¿Sí? Se conocieron ahí en la chocolatería y me cuentan todo este tipo de cosas. La gente es muy inquieta, por ejemplo, la gente valora mucho la información. Entonces, cuando me preguntan cualquier cosa sobre el cacao y demás, y yo les cuento, entonces la gente sale muy nutrida. Y eso también me genera con mucha satisfacción. A mí ahora siempre estoy, pero no siempre estoy presente en el almacén como tal, porque muchas veces estoy en el taller de producción. Entonces me toca estar viajando de un lugar al otro. Sí, entre taller de producción y chocolatería, taller de producción y chocolatería, pues el almacén como tal. Me parece importante estar aunque las personas no me vean, pero estar en contacto con el equipo de trabajo, estar en contacto con el equipo de trabajo también del taller. Mencionábamos al principio en la presentación que el tema iba a ser cómo la innovación es lo que permite que la tradición sobreviva. Sí. Esa frase es tuya. Porque para ti es importante la innovación y cómo lo podemos ver en la historia de la Choco. Creo que el producto estrella la hora estrella de la chocolatería es la hora del chocolate caliente, la hora de las 11, donde la gente va a ir a sentarse, a tomar su rato, lo que hablábamos ahora, pues hace un momento, de ir, de sentar, de estar con la gente con la que quiere compartir un espacio, de tomarse ese chocolate caliente, eso ya es tradición. Para mí la mejor manera o lo que sucede que la tradición viva a través del tiempo es también la innovación, ¿vale? Los tiempos cambian sin lugar a duda, ¿no? Las tradiciones y las culturas son absolutamente vivas y dinámicas. Para que podamos ahora hacer una tradición es muy importante, a mi manera de ver, también brindar esa tradición presentada de nuevas maneras, de nuevos colores, de nuevas propuestas, de nuevas formas. Porque aparte de que somos muy enamorados de lo que ya conocemos como seres humanos, también somos muy inquietos y también somos muy curiosos y también queremos conocer cosas nuevas. Y cuando de repente algo que amas, algo que conoces, algo con lo que te sientes cómodo y feliz,
se te presenta de otras formas, pues están las dos cosas al mismo tiempo y la tradición sobrevive, la tradición se fortalece. ¿Qué pasó con la chocolatería? Pues aquí en Bogotá tenemos pues nuestro chocolate santafereño, caliente, espumoso y demás. Normalmente es con clavos y canela. Cuando yo abrí la chocolatería, lo que les digo, desde el 2008 que abrí ya como almacén, entonces yo, por ejemplo, propuse chocolate con pimienta negra o con jengibre o con coriandro, que son las semillitas del cilantro. Entonces era la misma tradición, el mismo chocolate espumoso de sentar y comértelo, pero de repente que te lo presentaran con nuevos sabores, como que generaba curiosidad y generaban ganas. Y bueno, listo, y probé, no sé, el de menta natural, mañana voy a probar el de coriandro, o después cuando vuelva voy a probar tal y tal cosa. Entonces es una manera en la que se puede abrazar y fortalecer la tradición muy orgánicamente. Por eso me parece que las dos pues se retroalimentan, porque encima es jugar con lo que ya existe, ¿sí? Porque yo no estoy jugando con algo que me inventé, ¿sí? Sobre algo que ya existe, sobre algo que ya es aceptado, sobre algo que queremos culturalmente, pues estoy recreando y en últimas sí, estoy jugando con eso y estoy haciendo una propuesta y qué lindo que las personas pues lo puedan acoger. ¿De qué fuentes te nutres para la innovación? Entonces, ¿te gusta, no sé, viajar, leer, aprender, ir a otros talleres de chocolatería? Todas las anteriores. Todas las anteriores, pero no, hay una que va a sonar un poquito egoísta, pero es real, ¿vale? Y soy yo misma. Soy yo misma en todos los... Mira, te digo algo. Una receta de un bombón mío, por ejemplo, que es de miel, rosas y pimienta negra, es un homenaje a un libro que me leí. ¿Sí me explico? Entonces, ese libro que me leí para mí sabía a eso. Y yo quería que existiera un libro que le pudiera hacer homenaje a un libro, no un bombón, un chocolate, un sabor que le pudiera hacer homenaje a ese libro. Te pongo otro ejemplo. Una vez estaba con un amigo cenando y él se pidió un mezcal y yo me pedí un jugo de lulo. Y tomé jugo de lulo y él me ofreció mezcal y yo le dije, bueno, y tomé jugo de lulo con mezcal y en ese momento inmediatamente dije, esto se tiene que convertir en un bombón. Sí, lo que sentí en ese momento a nivel sensorial, dije, tiene que ser un bombón y existe un bombón de lulo con mezcal. ¿Sí? Entonces en cada experiencia, más que ser puntual de decir, listo, voy a este viaje para examinar esto y demás, como que siempre estoy muy aperturada a las cosas que me sorprenden, muy posiblemente quiero convertirlas, o ya sea en una bebida, o ya sea en un sabor nuevo de bombón, o en una tableta, ¿sí? Sí, como que yo soy mi propio filtro en ese sentido. Hay algunos productos de todas maneras en la chocolatería que existen porque la gente los pide, ¿sí? Entonces, bien, digo, bueno, si la gente lo está pidiendo, entonces, bueno, hagámoslo porque es algo que están queriendo, ¿sí? Pero en la parte creativa, digamos que tiene que ver más con eso. Sin duda, yo sabía que esta conversación iba a estar súper atravesada por lo emocional, por la dulzura de la invitada, porque te conocemos y sabemos que es pasión, es corazón. Pero igual, y siempre lo mencionamos en el podcast, pues los negocios son los negocios. Sí. Y tienen su parte también fría y técnica, que está muy bien y que es lo que hace que también sobrevivan. Y me gustaría preguntarte como por ese aspecto, pensando también en quienes nos escuchan y nos ven y que de pronto tienen la inquietud de incursionar en el mundo de la chocolatería. ¿Qué podemos decirles a ellos frente a emprender en el mundo del chocolate? Desde el punto de vista de cómo has visto la evolución tú de, por ejemplo, proveedores, en sí montar un concepto alrededor del chocolate, qué tan rentable es para un negocio, cómo lo ves tú. De mucho compromiso, como creo que cualquier otro restaurante, de muchísimo compromiso, de también estar inquieto y conocer alrededor de... A mí me parece muy importante el tema de los ingredientes. Por ejemplo, saber hacer elección de ingredientes y el camino para llegar a esos ingredientes es un camino arduo. El tema de conseguir tus proveedores es un camino complejo que vale la pena andar, sin lugar a duda, porque no es solamente que te venda, es que también se alinee un poco con la filosofía que tienes tú y lo que
pasa internamente en el negocio sin que los clientes necesariamente se enteren, ¿sí? Detrás hay un compromiso. En mi caso, por ejemplo, detrás hay un compromiso de que los huevos que utilizo sean huevos orgánicos, ¿sí? Porque me parece importante, porque sí, está bien, es un postre, y un postre pues es un postre, ¿no? Digamos que, pues sí, no es una ensalada, es un postre, pero detrás hay una conciencia de yo quiero que los ingredientes de este postre, por más de que sea postre, le generen algún tipo de bienestar a la persona que se lo está comiendo. Sí, son pequeños ejemplos. Entonces el tema de los proveedores es importante porque se tiene que alinear también con tu filosofía. Y en ese orden de ideas, pues por ejemplo también los precios cambian, también el producto final cambia, y todo eso también de alguna manera se tiene que ver reflejado pues en la carta y en lo que las personas terminan consumiendo. Las personas quizás sin saberlo sí se dan cuenta, sin ser conscientes sí se dan cuenta porque notan un poco la diferencia en la calidad. Me parece importantísimo eso, que es rentable dependiendo también de la forma en que decidas hacerlo, ¿sí? Y por eso meto tanto el tema de los proveedores y de los ingredientes y del juego que quieras hacer internamente. Ahí sí hay que pensar sin lugar a duda en números, pero que los números tampoco te nublen lo que tú quieres entregar, además como compromiso social, porque son personas que están comiendo de lo que tú les estás dando, eso está entrando en su organismo. ¿Qué quieres que suceda ahí? ¿Sí? Dentro de todo eso me parece que es supremamente importante, y evidentemente eso se refleja en costos y demás. ¿Qué rentable te digo? Sí, claro, tiene que ser rentable, ¿sí? Y busca la manera de que lo logres. ¿Es fácil? No tanto, pero es súper viable. Por eso sí es importante estar apasionado, ¿sí? Sí, no diría ni fácil ni difícil, no, eso suena raro, ¿no? Es viable y requiere muchísimo compromiso. Marcela, ¿cuáles consideras que han sido las habilidades más importantes que te han permitido liderar la empresa? Habilidades que pueden ser que tú consideres que ya las tenías o que en el transcurso de estos años has adquirido. Sí, bueno, pienso en eso y pienso en dos partes, ¿no? Como en la parte creativa, en la parte de producción, pues en toda esta parte, y pienso también en la otra parte que es como de humanidad. Sí, me refiero con esto, no trabajo sola, trabajo con otras personas, y a lo largo del camino pues han llegado muchas personas completamente diferentes que me han dejado experiencias, ¿vale? Experiencias buenas, experiencias tristes, experiencias horribles, ¿vale? ¿Qué me ha servido? Me considero yo que me ha servido la capacidad de saber qué persona quiero ser, ¿sí? Y en qué persona, decisión tras decisión, me quiero convertir, ¿vale? En algún momento sí sentí como la tentación de Dios mío, pero ¿cómo así? Entonces hay que ser como ese jefe que uno a veces va a unos restaurantes y grita a todo el mundo para que funcione. Yo no quiero ser eso, ¿vale? Entonces, haber aprendido eso en el camino, de darme cuenta que yo ya estaba como, Dios mío, ¿qué debo hacer entonces para que la cosa funcione? Yo no me quiero convertir en eso, pero tampoco quiero que por no convertirme o por no tener la posibilidad de decir las cosas claramente, me sigan pasando estas cosas que me están pasando. Entonces entendí, por ejemplo, ahí me alineé como, bueno, Marcela, ¿quién quieres ser? Empezando. ¿Qué persona quieres ser en este momento? ¿Sí? ¿En qué persona te quieres convertir tras esta experiencia? Esas pequeñas preguntas me sirvieron. ¿Y qué no quieres poner en juego? Y yo intenté que yo no quería poner en juego mi corazón, por ejemplo. Dije, no lo pongo en juego. Así que lo primero que voy a hacer es dejar claro que yo solamente quiero trabajar con personas, por ejemplo, que sepan entender desde el respeto. Y en las entrevistas lo digo, ¿no? Como si a ti te gusta que te traten con respeto y demás, bienvenidísimo, porque este es el lugar. Si necesitas que te traten de otra manera para poder andar, no es el lugar. Después entonces como de esas pequeñas preguntas y de esa autorreflexión frente a eso y frente a la relación que yo quería tener también con todo mi equipo de apoyo, pues empezó a funcionar mejor. Siguen pasando situaciones, sin lugar a dudas, somos humanos, experimentándonos como humanos, entonces siguen sucediendo cosas, pero ha mejorado, al menos, sí, al menos hay como un poco más, sí, como un propósito también en ese sentido más firme, ¿sí? Entonces eso ayuda, tener como ese objetivo claro.
¿no? Y el objetivo es que haya armonía tanto para el cliente externo como el cliente interno, que son los empleados. Pues ese es el propósito. Y mencionabas que hay otra parte que es la técnica, que son las habilidades técnicas. Sí. Para quienes quieran incursionar en el mundo de la chocolatería, ¿qué es esencial en cuanto a esas habilidades? Bueno, sí que haya conocimiento, no es lo mismo trabajar con un chocolate real que con un chocolate sucedáneo, sin lugar a duda. El chocolate real es el chocolate que está hecho a base de todos los ingredientes de cacao, manteca de cacao y demás, que no le quitan la manteca de cacao para ponerle grasas sucedáneas, ¿vale? Gracias. Entonces es importante saber eso porque después de que tú sabes eso y que decides con qué chocolate quieres trabajar, no hay duda que trabajamos con chocolate real, pues empiezas a tener claro qué necesitas, cómo se trabaja, de qué manera se tiene que trabajar. Por ejemplo, Bogotá es muy amable para el chocolate. Bogotá es un ambiente amable tanto por temperatura como por humedad. No es lo mismo poner una chocolatería en Bogotá que poner una chocolatería en Medellín o poner una chocolatería en Cartagena o poner una chocolatería en un lugar donde hayan estaciones. Vas a tener una exigencia distinta. Y sí o sí creo que la habilidad que más me ha servido es no dar nada por hecho. Es decir, tener la curiosidad a flor de piel. Yo le digo laboratear tanto a desarrollar como nuevas recetas, como también revisar si está pasando algo, revisemos qué puede estar pasando, si tiene que ver con la humedad, si tiene que ver con los ingredientes. Una vez empiezan a pasar cosas, pues tener la habilidad de la paciencia en algunas ocasiones para poder hacer, por ejemplo, un trabajo de, listo, está fallando algo con estos bombones, revisemos y hagamos estos bombones sin este ingrediente, luego sin este ingrediente y evaluar qué de todos los ingredientes, por ejemplo, puede estar fallando. Todo ese tipo incluso de revisiones son muy artesanales, pero son muy importantes porque empiezas a conocer también tu producto muy desde adentro. Y tanto la persona que termina de preparar el chocolate en la chocolatería como el ambiente son ingredientes de eso que estamos haciendo, ¿sí? Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Todo hay que tenerlo en cuenta para en la medida de lo posible tener buenos resultados. Sí, en el camino siguen pasando cosas, en el camino siguen pasando situaciones que uno dice, pero ¿por qué? Si toda la técnica está bien, ¿por qué está fallando? Sí, entonces resulta que ahí el chocolate te está contando otra cosa más que quizás antes no conocías. Entonces estar aperturado a eso, tener la curiosidad y la paciencia de no tirar la toalla, sino que no me está funcionando, pero habrá un camino y sé que lo voy a conseguir. Ya veo cómo hago, pero lo consigo. Entonces creo que esa habilidad sirve, ¿no? Porque también te ayuda a tener más conocimientos. ¿Cuál ha sido ese error a lo largo de estos años que te ha dado mayores aprendizajes? El error a lo largo de estos años que me ha dado mayor aprendizaje. A pesar de que acabo de decir que es importante tener paciencia, quizás la impaciencia. ¿Pero en qué sentido? Cuando quieres lograr un producto nuevo y lo quieres sacar ya y no poder sacarlo ya, por ejemplo, y de repente sacarlo y darte cuenta que fallaste. Pues gracias a eso aprendí lo que les acabo de decir previamente. ¿Me entiendes? Como ese tipo de cosas. Sí, diría que tomar decisiones de repente a la ligera por no regalarme un poquito más de espacio para decantar. Y a veces uno no se regala ese espacio para decantar porque se deja llevar por el ritmo. Se deja llevar por el ritmo del urgente y se le olvida lo importante. Entonces, creería. Y te digo, pues son errores así como pueden llegar a ser errores de tema financiero, digamos, también puede ser errores con el tema de una receta, pero no permitirse por el afán tomarse el tiempo de cantar un poco lo que necesitas de cantar para tomar decisiones que convengan más, pensaría que eso. Bueno, vamos a entrar al último bloque de la entrevista, que es de preguntas cortas, respuestas rápidas. ¿Estás preparada? No. Lo más dulce de emprender en gastronomía es la experiencia. La experiencia que vas ganando de esas cosas que no te imaginas que van a llegar y que llegan. lo que no es tan dulce de emprender en gastronomía.
el tema económico muchas veces, diría yo. Sí, como a veces ciertos compromisos financieros. Lo que pasa es que con la gastronomía tú dependes de muchos factores. Digamos, en este momento de la vida estamos dependiendo de un tema a nivel cacao mundial, ¿sí? Entonces, ese tipo de sorpresitas que llegan son las que hacen que te desestabilices un poco y que no puedas mover, revolucionar todo en tu negocio porque tienes que mantener de alguna manera el equilibrio también frente a tu cliente. Entonces, esas cositas que pasan detrás de cámaras son las que a veces revolucionan. ¿Qué sueños para la Choco? Expansión, pero no, ¿cómo explicártelo? Menos mal son respuestas cortas, Dios mío. Dios mío. Expansión, pero no lo sueño como 10,000 sucursales por todos lados, sino todo esto que estamos hablando me parecería lindo poder regalárselo a otros lugares o a otras personas, como poder llevar esta experiencia, así sea de a poquito, a otros espacios, me parecería lindo, como poder llevar el cacao de Colombia, que igual ya el cacao de Colombia existe en muchos lugares y demás, pero enmarcado como en esto que estamos hablando, en esta tradición, en esta calidez, en lo que nos enmarca a nosotros del chocolate, me parecería lindo poder expandir esa experiencia a otros espacios, diría. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir que no recibiste en su momento? Que la autoexigencia en desequilibrio, lejos de impulsarte, te inhabilita muchas veces, te debilita también. La autoexigencia es maravillosa, pero en balance. De lo contrario, te frena. ¿A quién admiras? Del mundo chocolatero, de mi familia. ¿Del mundo chocolatero? No, del mundo, bueno, hay una antropóloga que se llamaba Sophie Decaux que hizo un libro muy bonito, ¿no? La verdadera historia del chocolate, que para mí fue muy admirable que hiciera todo ese trabajo. Chocolateros admiro mucho, hay uno que me parece que es como de otro planeta, que no es de acá, que se llama Mauri, por la cantidad y la habilidad que tiene para hacer cualquier cosa en chocolate. Entonces lo admiro un montón y de verdad que en las primeras personas que pienso son como en mi familia que en últimas es mi mamá y mi hermana y que han estado ahí siempre como apoyo incondicional, pues no hay manera de no admirar como esa unión familiar que tenemos. ¿Dónde te gusta salir a comer en Bogotá? Pues salgo a La Macarena, hay un lugar de La Macarena que me gusta mucho, que pues, salgo a diferentes lugares, pero La Macarena es como finalmente mi burbujita. Y hay un lugar que me gusta mucho por la sabrosura que tiene a todo nivel, que es Sándwich Taller. Entonces vas allá y disfrutas la música, la comida, el ambiente, es lindo, me gusta. Una canción del playlist de la Choco que te guste. Más que canción, te diría que género, y es bossa nova. ¿Y qué es lo que consideras imperdible en la chocolatera? El chocolate de la casa, el chocolate espumoso, el chocolate con la olletica, porque el chocolate es grande, tiene más chocolatico, ese me parece que es un imperdible. Y un bomboncito, sí, sin lugar a duda, un bomboncito. ¿Cuál es tu favorito? Pimienta rosada, té negro con rosas, coriandro. No tengo uno solo, tengo varios consentidos, pero todos van como hacia las especias y demás. Sí. Bueno, Marcela, esta ha sido, yo creo que la entrevista más dulce que hemos hecho en Buen Gusto Podcast. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. No, gracias a ti por este ratico tan rico. Gracias de verdad. Esperamos que ustedes también la hayan disfrutado tanto como nosotras. Muchas gracias por hacer parte de este podcast. Agradecemos también al Hotel Vilar América que nos permite estar grabando acá en sus instalaciones, un hotel que queda en el corazón de Chapinero en la ciudad de Bogotá. Los esperamos en un nuevo episodio de Buen Gusto Podcast.